el programa de hoy, esta Pascua, el Papa pide por Nicaragua y por quienes no pueden expresar su fe en forma pública. Católicos de diferentes partes del mundo celebran la Pascua de Resurrección. Le presentamos populares tradiciones. Desde Argentina, obispo pide en Pascua más compromiso para ser hermanos en la fe. Desde Cuba, procesiones tradicionales de Semana Santa mantienen el brío a pesar del éxodo masivo. Benedicto XVI y su legado para ser mejores católicos, sacerdote experto, reseña la obra Introducción al Cristianismo en nuestro especial sobre el Papa. ¡Feliz Pascua, Natalie! ¡Feliz Pascua, Eddie! ¡Feliz Pascua a nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú! Una alegría que no cabe en un día, por eso la celebramos durante toda una octava. Gracias por estar con nosotros hoy en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que hoy lunes de la octava de Pascua el Papa Francisco explicó que el camino para encontrar al resucitado es salir de nuestros miedos y de nuestras angustias, como lo hicieron las mujeres del Evangelio. Fue luego de dirigir el rezo de Regina Coeli ante los feligreses en la Plaza San Pedro, reporta Así Prensa. El Santo Padre presidió la Eucaristía del primer domingo de Pascua. Aquí el detalle de sus principales reflexiones. El Papa Francisco celebró este domingo 9 de abril la resurrección del Señor junto a 45.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En su mensaje del domingo de resurrección, el Papa recordó a las comunidades cristianas de Nicaragua y Eritrea golpeadas por la persecución religiosa. Sostiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea. Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. Durante su discurso, el Papa también recordó que Pascua significa paso, porque en Jesús se realizó el paso decisivo de la humanidad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión. En definitiva, la Pascua, el andar se acelera y se vuelve una carrera, porque la humanidad ve la meta de su camino, ve el sentido de su destino, Jesucristo, y está llamada a ir deprisa hacia Él, esperanza del mundo. Apresuremos también nosotros a crecer en un camino de confianza recíproca, confianza entre las personas, entre los pueblos y las naciones. Más tarde, el Papa Francisco oró por todos los países en guerra, en concreto por Ucrania. Pidió a Dios que infunda la luz pascual sobre el pueblo ruso. Asimismo, el Papa rezó por los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria, así como por el fin de los conflictos en Tierra Santa. Recordó las guerras en el Líbano, Túnez, Haití y pidió al Señor consolidar los procesos de paz y reconciliación emprendidos en Etiopía y en Sudán del Sur. De igual modo, oró para que cese la violencia en la República Democrática del Congo. Tras su mensaje pascual, el Papa impartió la bendición Urbi et Orbi. Católicos de diferentes partes del mundo celebraron la Pascua de Resurrección con tradiciones variadas. Le mostramos qué pasó en España, Filipinas, Bagdad, Siria y Ucrania con video de Associated Press. España, miles asistieron este domingo de resurrección al encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen de la Alegría en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Vestidos de trajes típicos, los cargadores trasladaron las imágenes de Jesús y la Virgen. El encuentro tuvo un sinfín de aleluyas de los peregrinos, también desde los balcones a lo largo del recorrido. Filipinas. El país con más católicos de Asia culminó la Semana Santa con una procesión de resurrección, encuentro de Jesús resucitado con su madre, la Virgen María. La tradición no se celebraba desde la pandemia. El evento inició con una niña vestida de ángel que bajaba desde lo alto para quitar el velo negro a la Virgen María. Luego varios niños vestidos también de ángeles lanzan flores a María y Cristo resucitado. A los alrededores los fieles llevan velas y reciben la comunión. Bagdad. Cristianos iraquíes se reunieron en la iglesia católica Mar Yusuf
en el centro del país para celebrar el domingo de Pascua con la misa. En Irak, 2 décadas de conflictos han dejado a las antiguas comunidades cristianas dispersas y en ruinas. Aún así, los fieles mantienen la esperanza de que la iglesia continuará con su labor. Siria. La misa de Pascua de Resurrección tuvo como antesala el desfile de los exploradores con banda de músicos para llevar alegría. Los exploradores realizan este desfile desde hace casi 30 años. Ucrania. En medio de la guerra, los ucranianos celebran la Pascua ortodoxa. La celebración se dirigió a apoyar a familiares, amigos y soldados que luchan en la guerra. En Lviv, las familias con trajes vestidos acudieron en masa a las iglesias para asistir a misas con sus ramas de sauce para recibir agua bendita. La redención de Jesucristo llegó hasta las cárceles de Argentina durante esta Semana Santa. Obispos de Buenos Aires y sacerdotes de la pastoral carcelaria presidieron misas, bendiciones de ramos y lavado de pies a los presos. Los reos también acudieron a las celebraciones católicas en las fechas en que Dios da a los cristianos la esperanza gracias a la resurrección. Por otro lado, en Puerto Madryn, ciudad portuaria donde está el obispado de Comodoro Rivadavia, se celebró el Viernes Santo con el tradicional Vía Crucis submarino. Las estaciones se realizaron bajo el agua con la ayuda de buzos, deportistas de kayak y nadadores. Trasladaron la cruz por las aguas del Golfo Nuevo en la Patagonia hasta el muelle Luis Piedrabuena. Ahora más noticias de Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Catedral Metropolitana, ubicada en el microcentro porteño, comenzamos informando que el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Enrique Guiaseguí, celebró la misa de Pascua de Resurrección y en su homilía le pidió a todo el pueblo argentino la reconciliación, la paz, encontrarnos en este camino de fraternidad y también de misericordia. Ante una gran presencia en la Catedral Primada, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Eguiaseguí, celebró la misa de Pascua de Resurrección. El prelado afirmó que la grandeza de Semana Santa es poder descubrir el inmenso amor que Dios nos tiene. El reencuentro tiene que ser un signo de la Pascua entre los hermanos. En este caso, los argentinos tenemos que reencontrarnos, poder descubrirnos unos al lado del otro, reconocernos como hermanos en la fe. Ese es el camino. Además, el obispo auxiliar agregó que hay que seguir caminando con esperanza en medio de las dificultades cotidianas, tener muy presente que Dios nos ama, nos da vida, nos sostiene. Y el obispo cerró diciendo que hay que tener compasión y misericordia con quienes nos necesitan. Nunca tenemos que olvidarnos que en nuestra fe el amor va estrechamente relacionado con la vida. El amor es vida, el amor es fecundidad. Dios nos ama porque nos da vida y nos sostiene en la vida. Y Jesús nos ofrece un camino, al seguirlo a Él, de vida plena con felicidad, así como Él lo ofrece después del lavatorio de los pies. Si quieren ser felices, sabiendo estas cosas, practíquenlas. Este es el mensaje de la Pascua. El amor de Dios es fuerte y poderoso. ¿Queremos ser felices? Asumamos este amor y entreguémoslo a nuestros hermanos. Entre otra información, la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo continúa su camino sinodal en salida hacia las periferias. Delegados de las diversas realidades eclesiales de San Juan de Cuyo participaron de la tercera asamblea arquidiocesana bajo el lema San Juan hacia una iglesia sinodal y en salida a las periferias. La actividad se desarrolló en el Colegio Don Bosco y participaron alrededor de 1 millar de personas entre laicos, sacerdotes y religiosos. Las reflexiones estuvieron a cargo del arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, y del equipo de animación pastoral de Mendoza. Cabe destacar que el eje del encuentro fue la conversión de los procesos sinodales para entender que la Iglesia diocesana necesita realizar cambios, pero de manera conjunta y a la escucha del Espíritu Santo.
la asamblea fue vivida por los delegados, según definieron, como un momento de escucha y participación comunitaria. Muy contento porque, bueno, la gente va comentando de su alegría, su deseo de participar y el poder experimentar en concreto. Somos una iglesia que va caminando con ideales, con opciones que nos identifican a nivel local y a nivel universal. Y esto le da como un plus de decir, bueno, hacemos consciente lo que ya sabemos de siempre, que el Espíritu Santo está en el corazón de todos nosotros y es el que nos alienta e impulsa a caminar. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en Cuba el fervor de Semana Santa se mantuvo en medio de la crisis. Aquí le mostramos. Regresó a las calles de La Habana Vieja la procesión que acompaña el Vía Crucis de la Amargura del Viernes Santo, una tradición que data de inicios del siglo XVII y que se retomó el pasado año luego de 2 años de encierro por la pandemia. El Camino de la Cruz, trazado en torno a las intersecciones de las calles Cuba y Amargura, en la actualidad se vive en 3 momentos esenciales: la procesión del Vía Crucis de la Amargura, la ceremonia del descendimiento de Cristo de la Cruz y el Santo Entierro. Este Vía Crucis es el más antiguo en la capital cubana. La procesión que lo secunda sale de la conocida Iglesia del Cristo del Buen Viaje, muy cercana al llamado Kilómetro Cero de la ciudad. Su recorrido incluye lecturas y meditaciones que actualizan el martirio de Jesús hasta su pasión y muerte en cruz. Además, cuenta con una parada en la Catedral de La Habana para desclavar al crucificado del madero. Aunque es una de las prácticas piadosas más populares, que también se realiza en varias partes del país, este año ha sido menos numerosa debido al éxodo masivo de Cuba, el más grande de su historia. Aún así, decenas de laicos, junto a consagrados y religiosas, siguen la imagen del Nazareno llevando a cuestas su cruz, mientras buscan fortaleza y consuelo en el propio sacrificio de Jesús. Muchos vecinos se unen para seguir a Cristo en su camino hasta el Calvario. Con ellos peregrina la imagen de la Virgen Dolorosa como signo de aliento, cercanía y consuelo maternal. En los momentos finales, el cuerpo de Jesús herido de muerte es escoltado por los creyentes hasta la iglesia del Santo Ángel Custodio, sitio en que se lee el pasaje del Evangelio en que resulta sepultado. Este año, la procesión fue acompañada por Monseñor Eloy Domínguez, el más joven de los obispos cubanos, obispo auxiliar de San Cristóbal de La Habana desde el pasado año. Fuera de la iglesia del Santo Ángel Custodio, el prelado bendijo a los participantes, los animó a mirar las cruces personales con los ojos fijos en la resurrección. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. En Costa Rica, el viernes último, unos 300 campesinos nicaragüenses exiliados en el país realizaron el Vía Crucis de Viernes Santo por la libertad en su país. Veamos el informe de Confidencial, medio nicaragüense. La procesión partió a las 8:30 de la mañana del Cantón de los Chiles y finalizó en la Capilla San Lorenzo a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Nicaragua. No tienes excusa, no tienes perdón. La manifestación de fe estuvo cargada de simbolismo, con carteles que piden la libertad de 36 presos políticos, entre estos Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El recorrido fue acompañado de 2 líderes históricos del movimiento campesino, Francisca Ramírez y Víctor Manuel Díaz González. Sabemos que Nicaragua está secuestrada, que les negaron que hoy hicieran la procesión del Vía Cruz, sabiendo que el 70% somos católicos en Nicaragua y ellos saben que es una manera de reprimirlos. Nosotros como campesinos les podemos decir que Nicaragua va a ser libre y que les decimos que reconozcan que ellos no pueden seguir marginando el pueblo. Para nosotros muy importante, ya que somos un pueblo católico. Nosotros pues en Nicaragua siempre participábamos los Viernes Santos, un día como hoy, del Vía Crucis. También lo estamos haciendo con la solidaridad a la Iglesia Católica, al Monseñor Álvarez, que estamos exigiendo su libertad y la de los demás presos políticos. Y también estamos recordando pues lo tradicional en nuestro país. Los asistentes lamentaron el sufrimiento de los nicaragüenses bajo represión, que en esta Semana Santa no pudieron salir con libertad a las calles para participar de las actividades religiosas.
Ahora le contamos que en Paraguay la procesión de la Dolorosa se realizó en todo su esplendor este Viernes Santo. Como todos los años, miles de fieles católicos llegados de todo el país recorrieron un camino de 2 kilómetros en la tradicional procesión de las luces. Los fieles cantaron himnos a la Virgen María y también el camino de Cristo antes de su arresto hasta Cristo en el sepulcro después de su muerte. Luego los actores escenificaron pinturas de escenas religiosas de la Biblia y representaron la pasión de Jesucristo. Esta tradición se celebra los Viernes Santos desde 1992. Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado. Aleluya. Amigos, nos vamos a una pausa y al volver, hoy recordamos a los beatos colombianos de San Juan de Dios, jóvenes mártires durante la Guerra Civil Española. Le contamos más. Benedicto XVI y su legado para ser mejores católicos. Sacerdote experto señala la obra Introducción al Cristianismo en nuestro especial sobre el Papa. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy 10 de abril la Iglesia Católica recuerda a los 7 jóvenes colombianos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que fueron asesinados en España por comunistas y anarquistas durante la Guerra Civil Española. El hermano Daniel Márquez, superior provincial de los Hermanos de San Juan de Dios en Colombia y quien lleva el proceso de canonización de los beatos, nos cuenta más sobre estos santos jóvenes mártires. Fueron 7 jóvenes colombianos que estaban en proceso de formación en España. Esto ocurre durante la Guerra Civil Española. Ellos estaban prestando el servicio hospitalario en España como parte de la formación, porque Colombia hacía parte de la provincia española. Y entonces los hermanos fueron enviados a España pues, a terminar de formarse. Estando ellos en Cienpozuelos, pues estalla la Guerra Civil Española en 1936. Los hermanos pues consiguen un salvoconducto para salir de España. A ellos los envían a Marsella vía Barcelona, pero cuando llegan a Barcelona, pues los comunistas los retienen y son asesinados. Los mártires colombianos pues son 7 jóvenes, 4 de la región del departamento de Antioquia aquí en Colombia, uno de Caldas, del departamento de Caldas, otro del departamento de Boyacá y otro del departamento del Huila. Tenían entre los 22 y los 29 años, o sea que estamos hablando de personas muy jóvenes. Los beatos pues son Eugenio Ramírez Salazar, que es de La Ceja, Antioquia, Gaspar Páez Perdomo, que es de la Unión Huila, el hermano Arturo Ayala Niño, que es de Paipa, Boyacá, el hermano Juan Bautista Velázquez Páez, que es de Pácora, Caldas, Rubén de Jesús López Ayala, que es de Concepción, Antioquia, Melquiades Ramírez Zuluaga, que es de Sonsón, Antioquia, y Esteban Maya Gutiérrez, que es de Pácora, Caldas. Estos hermanos, pues, por el hecho de ser martirizados, pues fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro el 25 de octubre de 1982. Yo pienso que el ejemplo para la juventud actual es que vale la pena entregarse por una causa justa, y en esta causa justa pues es el seguimiento de Jesucristo al estilo de San Juan de Dios, en el carisma de la hospitalidad, al servicio de los enfermos y necesitados, porque ellos y los hermanos mártires españoles y colombianos pues estuvieron siempre hasta el último momento en la cabecera, acompañando a los enfermos en su enfermedad, en su dolor y en su sufrimiento. Para ser mejores católicos hay que formarse. Dentro de su legado, el Papa Benedicto XVI nos ha dejado Introducción al Cristianismo, un texto basado en sus conferencias en la Universidad de Tubinga, Alemania, en 1967. Hoy, en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad, hablaremos sobre este texto convertido en una pieza fundamental en la teología católica contemporánea.
Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el padre Juan Miguel Rodríguez. Él es capellán de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias y feliz Pascua. ¿Por qué la fe es la esencia del cristianismo? Bueno, la fe se convierte en la esencia del cristianismo porque todo el mensaje de Jesucristo, su muerte y su resurrección, solo pueden asumirse desde una perspectiva de fe. Si no tienes fe, ese mensaje es simplemente una cosa externa que jamás va a incidir en tu vida. De alguna manera, podemos decirlo así, la fe es lo que convierte ese mensaje en una existencia, en una vivencia propia. ¿Cuál es el dilema del ser humano frente a la fe según el Papa Benedicto? Bueno, según el Papa Benedicto, en este libro de Introducción al Cristianismo, nadie escapa al dilema de la fe. Y esto es así porque hay personas que quizá no se consideran religiosas o que no tienen fe, pero que pues, no pueden escapar a la duda de si, a pesar de todo, la fe tiene un contenido real y es un mensaje para ellos. Por otra parte, las personas que sí tienen fe, pues siempre tienen, pues como la fe no es una cosa directamente evidente, siempre tienen que estar, digamos, pues apoyándose continuamente en el mensaje que han recibido. Ese es de alguna manera el punto de contacto entre creyentes y no creyentes. Justamente, ¿cuál es la diferencia entre fe y religión que señalaba el Papa Benedicto XVI? Bueno, la religión en términos generales es la vivencia del hombre que intenta acercarse a un ser supremo, pues cualquiera que sea la concepción que tenga. La fe, en cambio, tiene pues, un contenido de carácter existencial que en realidad es propio del cristianismo. O sea, podríamos decir que el elemento específico del cristianismo es la fe. Una fe que no existe, digamos, ni en el Islam, ni en el ámbito judío, ni tampoco en el de las grandes religiones orientales. Padre, ¿y cómo nace la fe según Benedicto XVI? Bueno, la fe, en cuanto tiene un carácter existencial, implica siempre pues, un don de Dios. Un don de Dios que hace ver el mundo de una manera nueva y sobre todo pues, dotando de un sentido divino a las cosas que pues, el hombre puede encontrar. En ese sentido, la fe es producto de un don, de una cierta apertura humana y en realidad pues, no está directamente conectada con los razonamientos lógicos, aunque estos puedan, digamos, conducir a la puerta o al umbral de la fe. En su libro, el Papa indica que la Iglesia tenía que repensar y adaptar sus enseñanzas para hacerlas más accesibles para la gente. ¿Qué esfuerzos concretos se encuentra a los que podamos acudir? Bueno, el contexto en el que el Papa desarrolla sus enseñanzas en ese libro es el auge del marxismo. En esta época nos encontramos en un contexto cultural distinto. Yo diría que a partir de los últimos años ha cobrado una gran importancia pues, todo lo que tiene que ver con respecto a la libertad. Quizá uno de los esfuerzos pues, más específicos que hay que realizar en este campo es que mostrar que la moral cristiana no es un conjunto de negativas o de prohibiciones, sino que es en realidad un modo de potenciar la libertad y de pues, conducir al ser humano a que alcance su verdadera plenitud. Padre Juan Miguel Rodríguez, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos despedimos con el canto Cristo Nuestra Pascua. Interpretan el coro de niños del Ejército Blanco desde Cusco, Perú. Hasta mañana. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Aleluya. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Aleluya.
Cristo, viviremos con Él, pues creemos que el resucitado no muere más.